Regresamos con la hora clave. Bueno, y tenemos un invitado también, como siempre, muy especial, ¿no? Sí. El economista Ronald Balsa. Ronald José Balsa. Bueno, además que es decano de la Universidad Católica Andrés Bello. Y bueno, nos ha acompañado siempre cuando tenemos que tratar estos temas de seriedad, ¿verdad, Ronald? Mire, y es muy serio lo que está pasando realmente, ¿no? Porque estamos nosotros observando, si bien es cierto que desde el año 2013 se venía hablando de que era necesario ampliar el cono monetario, o sea, el valor de la moneda circulante, el valor circulante. Sin embargo, suena un poco improvisado todo esto, porque en el 70% del valor monetario desapareció en menos de 72 horas sin tener un sustituto para ese circulante. ¿Cuáles son las razones que crees tú que motivaron esta medida que a todas luces pareció intempestiva? Es intempestiva, o sea, razones valederas, lógicas, que tengan que ver con la administración del efectivo, no consigo ninguna. Desde el año 2013 era necesario que aquí tuviéramos el billete de 1.000. El billete de 5.000 ya era necesario en marzo de este año. Y el gobierno se resistió. De alguna manera el Banco Central lo acompañó en eso, a salir del billete de 100. Muchos pensaban que era porque el gobierno no quería reconocer la inflación y no quería el Banco Central reconocer que la reconversión monetaria había sido un fracaso. Pero la inflación se notaba en la cantidad de billetes que había que utilizar cada vez que había que comprar algo. Y el volumen de los billetes que había que llevar en las carteras o que había que llevar en bolsas era cada vez mayor para comprar las mismas Sobre todo cosas. se notaba cuando no tenías billetes que llevar. Exactamente, o cuando los billetes eran de 2 bolívares o 5 bolívares, exacto, como muchos pensionados tuvieron que recibir durante mucho tiempo. Entonces hubo un retraso verdaderamente injustificable en ampliar el cono monetario, porque en sentido estricto no tenemos un cono nuevo, lo que tenemos es una actualización del cono anterior. Cuando se hizo la reconversión, sí, hubo un cambio de cono porque pasamos de tener como unidad monetaria 1.000 bolívares a tener 1 bolívar. Y había que cambiar todos los billetes, todas las monedas, porque había que cambiar la pieza que estaba en circulación. Eso fue en 2008, ¿no? 2008, pero en este momento no hacía ninguna falta. La pieza de 100 bolívares se mantiene. Retirar el billete de 100 no tenía ningún sentido. Sustituirlo por monedas no tiene ningún sentido. Las monedas van a perder valor, pero van a conservar el metal que tienen. Bueno, hay algún especialista que ha llamado esto la incomprensible destrucción del circulante. Sí, porque el 77% del efectivo estaba en billetes de 100. Y anunciar que en 72 horas no iba a tener validez generó desastres verdaderamente personales, tragedias personales, personas que perdieron su dinero, que perdieron, incluso en Ciudad Bolívar, perdieron sus establecimientos. Exacto. Los clientes de esos lugares son perjudicados en este momento, los trabajadores de esas empresas son perjudicados. Y nada de eso. Eso te iba a decir, porque ha habido una serie de consecuencias sociales muy graves de todo esto, ¿no? Gravísimo. Sobre todo porque además lo agrava el hecho de que ahora sí vale, ahora no vale, por 20 días más vale, después lo retiramos, después tiene que entregar. O sea, es una cosa que no tiene ningún sentido. Yo no sé si nos puedes ayudar un poco a comprender sobre todo qué lógica puede haber detrás de todo esto. Claro, sobre todo una cosa, ¿no? Que ¿cuándo procede, digamos, este tipo de medidas? Bueno, retirar... Porque, bueno, sabemos de la inflación, las medidas que se toman frente a la inflación, pero el caso concreto de estos conos, de estos cambios de moneda, ¿qué lo justifica? ¿En qué momento tienen pertinencia? Bueno, los billetes deben... la denominación de los billetes debe ir cambiando a medida que la inflación va aumentando. Hay una regla relativamente simple que establece que se toma el salario y se divide entre 6. Cuando el salario del año pasado era de 90.000 bolívares, uno dividía entre 6, el resultado era 15.000. Eso le permitía a uno pensar que el billete de mayor denominación debía estar entre 10.000 y 20.000 bolívares. Y como la inflación iba a continuar, porque lamentablemente el gobierno no ha hecho nada que permita contenerla, o sea, ha terminado de expandir la base monetaria a una velocidad cada vez mayor, ha hecho más difícil que nosotros podamos producir o importar en este país, la inflación iba a continuar, pues el billete de 20.000 hacía falta. Pero eso no tenía que aparecer en la forma de 6 billetes de golpe. Eso debió haberse hecho durante todos estos años, desde el 2013 hacia acá, debió haber entrado el billete de 500, el billete de 1.000, ya nosotros deberíamos tener el billete de 5.000 circulando, y eso hubiera hecho que no tuviéramos esa escasez de efectivo de la que muchos se quejaron el año pasado. Ahora, el ministro de Finanzas ha dicho muy tajantemente que esto no va a generar nivel inflacionario. Es que no tendría por qué generarlo, porque lo que se estaría expresando es la misma cantidad de dinero con menos billetes, o con menos papel. Por eso los problemas que antes había con los cajeros automáticos no se tenían que presentar, porque si uno iba a retirar
5.000 bolívares, por ejemplo, de un cajero, había que meter en él 50 billetes de 100. Si uno tenía billetes de 5.000, recibía un billete, o 2 billetes, o 5 billetes de 1.000. O sea, no tenía por qué ocurrir todo este desastre por el que hemos pasado. El Banco Central no debió gastar tanto dinero imprimiendo billetes que posteriormente el presidente dice que se van a destruir, que todos hemos visto que están en perfecto estado. O sea, que todos lo sabemos manejar. En este momento se nos dice que viene el billete de 500, pero ¿cuál ha sido la campaña informativa para saber cuáles son los billetes verdaderos? O sea, ¿cómo sabemos que el billete que recibamos no es una falsificación? Además que está como el lobo de Caperucita, porque viene, él venía el 15 de diciembre, después el 18 se dijo que el domingo siguiente, después ahora otra vez, otra fecha. Lo que hemos visto aparecer es unas cuantas monedas de 50, pero realmente al día de hoy tuvimos la oportunidad de conversar con algunos gerentes de bancos y no tenían ni idea de lo que va a pasar, de manera que yo imagino que eso tiene que ser preparado con cierta antelación y se tiene que informar a los bancos. Y no parece que está ocurriendo eso. Y al público. O sea, el hecho de que el presidente diga en una segunda semana de diciembre, cuando muchos han ya retirado su aguinaldo, que van a hacer sus compras de comida o de juguetes o de lo que sea, y les dice, mira, el billete que tienes no vale nada, mejor haz una cola en el Banco Central para que se te devuelva tu dinero, es una acción destructiva. O sea, el mes de diciembre es uno de los meses en los que hay mayor actividad comercial, que de alguna manera empuja las actividades que generan el producto en nuestro país. Claro. Ahora, mira, están siguiendo muchos de nuestros televidentes el programa y nos conversan pues a través del Twitter. Jesús Salas tiene una curiosidad, ¿por qué los billetes no se hacen en Venezuela o no se hicieron en Venezuela? Bueno, aquí hay una Casa de la Moneda, pero lamentablemente es como si fuéramos a fotocopiar un libro y llegamos a una fotocopiadora pequeña y pedimos 1 millón de copias para mañana. Sí. O sea, podemos tener la capacidad de sacar algunas copias, pero no tantas. Y como el gobierno aquí no hizo el cambio de la mayor denominación a tiempo, si necesitaba una cantidad de dinero, pues iba a pedir 1 millón de copias del billete de 100 en vez de pedir 1.000 copias de un billete de mayor denominación. Eso hace que la capacidad de la Casa de la Moneda sea rebasada, porque lamentablemente incluso billetes de 2 bolívares, de 5 bolívares, de 10 bolívares, billetes que no tenían poder de compra, ocupaban el tiempo y los materiales que la Casa de la Moneda podía tener. Prácticamente al mismo tiempo de lo ocurrido aquí en Venezuela, pasó algo similar en la India. ¿Cómo manejaron eso? En la India se hizo un mes antes. ¿Se hizo, perdón? Se hizo se tomó la decisión un mes antes, se tomó la decisión de retirar 2 billetes, no el de mayor denominación, sino los 2 siguientes, diciendo que era para luchar en contra de las mafias y de la falsificación de billetes. Se dio a esas 72 horas un plazo, se dijo, bueno, después de esto solamente se podrán utilizar en funerarias, en hospitales, algunas excepciones, y luego se dio tiempo hasta el 31 de diciembre para retirar esos billetes que existían. La India es un país enorme, con una población gigantesca, con muchos bancos, y efectivamente eso iba a generar problemas de distintos tipos, sobre todo en los no bancarizados, en los más pobres, en los que guardaban el dinero para hacer cualquier transacción en efectivo, y tratar de golpear a las mafias sabiendo que había muchas personas vulnerables en esa situación por esa vía, era verdaderamente un error. Yo había notado eso, lo había escrito una semana antes de que el presidente tomara esta decisión, poniendo eso como ejemplo de una decisión que no tiene ningún sentido. O sea, no tiene sentido retirar un billete con el argumento de que con eso se va a golpear a las mafias, porque las mafias existen por otras razones, por otros incentivos. Y eso te iba a decir, ahí ha pasado eso en otras ocasiones en Venezuela, es decir, ha habido momentos en que, no muy frecuentes por cierto, pero ha habido momentos en que hay monedas que salieron de circulación y sin embargo no se produjo este trauma, no fue tan traumático. Que no había necesidad. En nuestro caso, por ejemplo, el billete de 100 debió mantenerse hasta que el papel aguantara, o hasta que la inflación acabara con él. En las casas de todos hay billetes de 2 bolívares y 5 bolívares que nadie quiso recibir y están en perfecto estado. ¿Te acuerdas del fuerte? El fuerte, sí, el fuerte que era un privilegio conservarlo, ¿no? Imagínate. Era de plata, además. Era de plata. Y eso fue perdiendo su valor y tal, y la gente lo conservó para colecciones. Ahora, Ronald, hay una cosa, ¿no? Que bueno, más allá de la necesidad, ¿no? de esta conversión y de estos conos monetarios, que se aplican en muchas partes del mundo. Ya tuvimos en Venezuela la experiencia del 2008. ¿Por qué se da este caso ahora en diciembre, que revela improvisación, falta de previsión? Es decir, porque se sabía que para
estos cambios, ya debían existir las monedas que iban a regir, ¿no? A partir de cierta fecha. ¿A qué atribuyes tú este despelote que se armó en plena Navidad? Nos queda un minuto, Ronald. Es muy difícil responder eso, porque yo busco todas las razones y no consigo ninguna. No tiene sentido eliminar el billete de 100, ni ahorita ni lo tenía antes. No tiene sentido acuñar monedas cuando la inflación se las va a comer. No tiene sentido, sobre todo porque ya hemos visto que en nuestro propio país hay quienes guardaron monedas de 5 bolívares, pero también hubo muchos que fundieron el metal. Entonces, si al gobierno le preocupaba que los billetes de 100 se estuvieran yendo del país, debería preocuparle que todas esas monedas que traiga se fundan en el país y que nos quedemos otra vez en efectivo. Estos problemas en los que estamos metidos no tienen ninguna justificación, nada que yo pueda decirles que explica por qué se ha hecho. Ronald, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, aquí a La Hora Clave. Ha sido un honor tenerte aquí. Vamos a la pausa, amigos, y regresamos inmediatamente. Seguimos conversando sobre estos temas en el futuro. Gracias.